Y bueno, estamos aquí en un nuevo episodio del podcast de Manteles Largos, exactamente. Y también pues estamos fuera de la ciudad. ¿En dónde estamos, padrino, y con quién? Exactamente, estamos en la Ciudad de México y con la senadora Vero Rodríguez de San Luis Potosí. Un gustazo, Vero. Raúl, bienvenido. Lalo, Gracias, ¿cómo estás? gracias. Aquí nos recibió en su oficina. Estamos, pues, como dijo, en el Senado de la República, en la oficina de la senadora. Y pues vamos a preguntarle pues, cosas de su vida, la emoción de ser senadora y todo. Vaya. Vamos a conocerla. Bienvenidos a su casa. Esta es su casa de todas y todos los potosinos. El Senado de la República es la máxima tribuna en la que los representamos, pero también es importante que sepan que es un espacio en el que pueden venir a dialogar, a platicar y a proponernos, porque no todo es nada más allá en el pleno. Aquí, esta es su oficina, su casa, es en la que podemos construir juntos. Bienvenidos y estoy a sus órdenes. Lo que me quieran preguntar. A ver, buscamos en la semblanza, ahora sí que viene de la senadora Vero Rodríguez, y nos estaban contando también acá, ya ventilando a los asesores, que usted nació en Nayarit, que su papá estaba trabajando en ese entonces. Así es. Pero de padres potosinos y toda la vida en San Luis Potosí. Mis padres nacieron en el estado de San Luis Potosí, mi mamá en la capital, pero mi papá nació en Mezquitic de Carmona, que como saben es un municipio conurbado a la capital. Sin embargo, por el trabajo de mi padre de ese tiempo, cuando ellos se casaron muy jóvenes, la verdad es que pues mi madre tenía apenas 16 años y mi papá sus 18. Muy jóvenes. Y entonces ellos pues emprendieron esta aventura de una gran familia y mi papá pues buscó trabajo para poder salir adelante. En aquel tiempo le tocó Zigzag Teléfonos de México, que era una compañía que pues trabajaba en todo el país, y entonces mi papá empezó a viajar a distintos estados. Y ellos, pues sin hijos, mi mamá lo acompañaba, ¿no? Entonces un día llegaron a Jalisco, específicamente Guadalajara, donde nace mi hermano mayor, que es Marco Antonio. Ahí mismo, pues ellos planean, ¿no? Planifican, como se dice ahora, la familia, y dicen, bueno, vamos a tener un niño y una niña. Pero cambian a mi papá del trabajo y lo mandan a Nayarit, donde nace mi hermana, que con mi hermano se lleva, creo que a lo mucho como, no sé, un año y medio por ahí más o menos. Y entonces ellos dijeron, ya la hicimos, la parejita, ¿no? Como dicen muchas familias, la parejita. Pero ellos no contaban con que... Con el pilón. No, Con el pilón. Pero también, ¿qué tal pilón? Porque fueron, o sea, los dos seguidos de que 16 y 17. A ver, ahí te va el dato, año y medio. ahí te va el dato, y que mis padres me disculpen porque luego, pues sí, los voy a ventilar. El dato de por qué sí soy el pilón. A ver. Mi hermana y yo nos llevamos 11 meses nada más. 11 meses. O sea, sí soy el pilón. Mi hermana prácticamente acaba de nacer y de pronto fue, pues ya está embarazada otra vez mi mamá. No se imaginen a mis padres, por favor. Pero, literal, yo cumplo años el 30 de abril y ese día mi hermana y yo empatamos, ¿no? Y al mes mi hermana ya cumple su siguiente. O sea, fue 16, 17, 18 años la edad en los que... A los 20 años que mi mamá me tuvo a mí, fue cuando concluyó con sus 3 hijos, sí, porque mi hermano y yo nos llevamos más o menos 2-3 años, pero entre mi hermana y yo solo hay 11 meses de diferencia. Entonces sí soy el pilón. Sí, pero hasta ahí, ya no más. Ya no más, no más detalles, no más detalles. Pero nací en Nayarit por eso, porque estaban allá por el trabajo y entonces pues yo dije, tengo que llegar, ¿no? Y llegué. Y mi papá creyó que íbamos a volver muy seguido a Nayarit y entonces nos registraron en Nayarit. Pero con franqueza llegamos a San Luis Potosí porque mi papá sí le preguntó a mi mamá, ¿dónde te quieres instalar? No, pues en San Luis, donde está la familia. Y llegamos a San Luis Potosí cuando yo tenía como, no sé, unos 3-4 años. Entonces soy potosina más que las tunas. Porque más que los chocolates. Más que los chocolates. Hay que ponerlo, sí. Ahorita le vamos a hacer zoom. Pero sí, llegamos y lo que vemos aquí en la mesa, porque es su oficina, con puras duquesas de Constanzo, ¿verdad? ¿Cuál es tu chocolate favorito de Constanzo? Ay, pues la verdad el tornillo. ¿El tornillo? Sí, el tornillo. Pero aquí no cabe. O sea, aquí queda, ¿no? Entonces, pero sí, ese es el que más me gusta. Para que vean, a todos los senadores los presume los chocolates. Todos los que vienen a sale de su oficina y empieza a regalar chocolates Constanzo a todos. Sí. ¿Y cómo fue, retomando lo mismo, cómo fue esa vida, esa infancia
con padres tan jóvenes? O sea, del que te lleves una edad mínima con tus padres, o sea... Yo creo que en algún momento para mis padres sí fue complejo. Mi mamá nos cuenta que, pues literal, o sea, mientras a mí me traía en brazos a mi hermana de la mano, mi hermano se tenía que agarrar solito, ¿no? De alguna parte de las prendas de mi mamá. Para ella sí fue complejo cuando éramos pequeños. Pero a mí me sirvió mucho, por ejemplo, que mis hermanos me iban ayudando a crecer, ¿no? O sea, yo aprendí de ellos ciertas cosas, dejé el biberón antes de lo pronosticado, porque tenía por ahí un hermano traviesillo que de repente iba y me lo robaba, entonces mi mamá dijo no, porque pues a él había que quitárselo, entonces yo tuve que dejarlo antes. Y con mis papás hay una excelente comunicación. Por ejemplo, ahorita mi madre acaba de cumplir apenas 60 años. Yo tengo 40, imagínense. Y que hayan nacido así jóvenes te da mucho tiempo para disfrutar. Y platicar con ellos y hacer muchas cosas juntos. Yo la verdad es que estoy muy agradecida con mis padres porque no me canso de decirlo, ellos para mí son mi fortaleza. El que yo pueda estar aquí en la Ciudad de México, el que pueda haber hecho campaña por el Senado de la República, es gracias a que mis padres hoy me apoyan con lo más importante en mi vida, que es mi hija. Yo tengo una niña de 12 años que se llama Victoria, que la amo, que la adoro, pero que está en las mejores manos, está con mis padres. Y aunque yo sé que no es el ideal que los abuelitos se hagan cargo de los hijos, lo cierto es que cuando estoy acá en la Ciudad de México, mis papás pues prácticamente ven a mi hija y Victoria se siente en casa, ¿no? Y aunque claro... Sí, claro, preferible que se quede acompañado con algún familiar que, ay, mi mamá se fue y... ¿Quién más? O con alguien más. ¿Quién ¿no? más que los abuelitos? Claro. Sí. Claro. Y entonces eso me ha ayudado mucho, o sea, que sean jóvenes todavía, porque pues todavía le aguantan el ritmo a Victoria, ¿no? Imagínense. No, sí. Sí, eso me ayuda. ¿Y de dónde surge el gusto por la política? ¿O ya había entre los hermanos? ¿Es totalmente diferente la carrera de cada uno? ¿De dónde surge A el ver, yo interés? también lo confieso, soy la oveja azul de mi familia. Yo pensé que iba a decir negro. No, azul. Azul. Soy la oveja azul de mi familia. La verdad es que a mis hermanos y a mis padres no les llama mucho la atención estos temas, pero yo de muy chica me tocó vivir ciertas cosas que me orillaron como a analizar el participar en política. Uno de ellos fue, cuando yo tenía 9, 10 años más o menos, el primer momento crudo de mi vida fue una enfermedad de mi madre que nos obligó a hacernos cargo del negocio familiar en ese tiempo, porque a mi padre le había tocado el recorte del 94. Si ustedes recuerdan, fue la crisis en la que hubo migraron muchos capitales, ¿no? Los famosos capitales golondrinos, donde nos afectó en la economía a las familias mexicanas, y una de esas familias fue la mía. Entonces mi papá, como les dije, trabajaba en Sixa Teléfonos de México, le toca el recorte, porque además mi padre en ese tiempo no tenía como los documentos académicos para sostenerse, y entonces pues fue de los primeros que liquidaron. Y entonces cuando llega a casa fue de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Con la liquidación, porque la verdad es que tengo unos padres muy responsables, construimos la casita donde crecimos todos como buena familia, y pusimos un negocio, una frutería, que cuando mi madre enferma, a mí me toca como hacerme cargo de ese negocio. Entonces, esos dos momentos, cuando pasa lo de mi papá, el recorte fue de, ¿por qué se da esto? O sea, esta crisis de dónde viene, quién toma esas decisiones. Y entonces de manera personal fue como empezar a poner atención a cómo podemos nosotros participar, pero fue porque lo viví en carne propia. Luego ya pasados los años, cuando estaba en preparatoria, que tenía que decidir qué estudiar, yo desarrollé una de las habilidades más bonitas que le puedo recomendar a la juventud, que es la oratoria y la declamación. Se las recomiendo porque abre muchísimas puertas, pero cuando yo desarrollé eso, fíjense nada más la discrepancia de las carreras entre ciencias de la comunicación y leyes, ¿no? O sea, bueno, derecho. ¿Por qué yo quería derecho? Yo veía la Facultad de Derecho como una oportunidad de poder estudiar de fondo el proceso legislativo. La verdad es que nunca me vi como postulando, me veía ya como una tribuna. Yo decía, yo voy a ser diputada. Y ahorita les voy a contar ese detalle, ¿no? No se me ha hecho ser diputada. Ok. No, o sea, pero yo me veía en un futuro y decía, yo podría ser diputada. Entonces, cuando tomo esta decisión fue de, ¿dónde puedo ayudar más? ¿Dónde puedo hacer por mi gente? Ya luego te das cuenta que, lo digo con mucho respeto para mi familia, te das cuenta que a veces tu familia es como efecto secundario. Piensas en tu ciudad, piensas en las familias, en las mujeres que viven como tú,
Yo ahora, por ejemplo, soy madre autónoma, estoy sola con Victoria y me encanta pensar en cómo las mujeres que están como yo puedan tener una mejor calidad de vida. Y para hilar la pregunta anterior de la política, dinos, ¿por qué el partido PAN? Ay, ¿Cómo se llama? Porque en ese entonces eran muy buenas elecciones, muy buenos encuentros, el PRI Entre contra el PRI, PAN. PAN, A lo mejor la gobernatura del PRI, pero las diputaciones se las quedaba del PAN, ¿no? O sea, era muy competido. Pero era obvio el dominio del PRI en todo el país. pues Sí, mira, sí, sí, claro. tengo que confesar que nací en una familia bastante conservadora. Mis padres son un hombre y una mujer de muchos valores que nos inculcaron siempre pues el amor a la familia, la honestidad, el trabajo, la responsabilidad. Y yo recuerdo de niña ver cómo mis papás siempre votaban por el PAN. Ok. Siempre, nunca se afiliaron porque les digo a ellos como que estas cosas no les llama mucho la También atención. para esos tiempos votar por el PAN era como de que, es bien radical. Sí, Está la en contra del PRI. rebeldía, el sistema. Sí, El ir en sistema. contra del sistema. Y luego, después de lo que nos pasó con esto de la crisis del 94, con mayor fuerza mis papás votaban por el PAN, ¿no? Entonces, ese fue como mi primer acercamiento. Sin embargo, en mi juventud, desde la prepa, yo fui la primera consejera estudiantil en la preparatoria donde estudié. Debo también compartir que toda mi preparación hasta mi primera maestría fue en escuelas públicas. ¿Cuál prepa fue? CECITE, El CECITE. el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado. Yo estudié en el CECITE, plantel número 1, y fui la primera consejera estudiantil de ese plantel. Y también no era la favorita. Yo estaba en una planilla que no se pensaba que pudiera ganar y ganamos. Y remontaron. Remontamos. Pero bueno, después de esa experiencia, cuando llego a la universidad, pues me empieza como a llamar la atención y me empiezo a acercar con ciertos liderazgos que están de mis propios compañeros en algunos partidos políticos. Y voy a confesar también. Yo participé de actividades y de campañas tanto con el PRI como con el PRD. Porque había amistades que me invitaban y me decían, oye, Vero, a ver, vete, ayúdanos, chala. Y sí lo hice, pero el único partido al que me he afiliado ha sido Acción Nacional. Tuve la oportunidad de tener la experiencia por mis amistades en los 3 partidos que en ese momento eran los fuertes. Y la verdad es que encontré muchas coincidencias en la doctrina y en los principios del PAN con la forma de vivir de mi familia. O sea, de manera... Que te sentías en casa, vaya. Sí, te o sea... sentías cómoda con... Yo creo que yo lo viví, o sea, lo viví en casa con mis padres, y cuando estudié cómo es que se funda Acción Nacional, cuáles son sus principios, sus valores, es cuando encuentro mucha similitud y yo digo, creo que aquí es donde empata, ¿no? Y también yo tuve un maestro de historia, el maestro Hipólito, al que le mando un fuerte saludo. El maestro Hipólito me decía en aquellos tiempos, oye, tú deberías incursionar en la política. Un día llego y le digo, maestro, ya me afilié al Partido de Acción Nacional. ¿Ya? Y me dice, ¿cómo? No era ese. Yo creí que te ibas a afiliar al PRI. Yo, con mucho respeto para mis amigos priistas, yo ese día dije, esto no sé si es una ofensa o un halago. ¿Qué significará? Vamos a decir lo que dicen los papás. Eran otros tiempos. Eran otros se tiempos. manejaba así, ahorita ya, ¿cómo fue cambiando? Y bueno, lo dijiste muy bien, en ese tiempo el ganador era el PRI, ¿no? Sí. Entonces que me afiliara al PAN era como de, ¿por qué? Sí, claro. ¿No? Y la verdad es que sí agradezco mucho a quienes me recibieron en Acción Nacional, a quienes me empujaron a tomar esa decisión, porque insisto, buenos amigos de aquellos tiempos que me invitaron y todo, lo agradezco porque al final yo comparto esa frase de Castillo Peraza que dice, no llegué en los tiempos fáciles o en las victorias fáciles, ni me iré en los tiempos difíciles. Hoy, Acción Nacional en San Luis Potosí y a nivel nacional, tenemos un momento difícil. Claro. Hoy es cuando se demuestra que realmente eres panista. Y lo comparto porque me toca ser presidenta estatal del PAN en San Luis Potosí y lo hago con mucho orgullo, consciente de que no es el mejor momento de Acción Nacional, pero que aquí es cuando se saca la casta. Pero, aquí es cuando se demuestra. Como tú has vivido todo tu tiempo político ahí en el PAN, cuéntanos, ¿cómo has visto esa transición justamente que nos estás platicando de cuando el PAN era un partido pues que... El Senado siempre lo ganaba el PAN. Y lo ganaba Sí. a estos tiempos. Pues mira, son tiempos muy difíciles. A mí me toca llegar a Acción Nacional joven. Yo tenía, no sé, como unos 22, 23 años cuando llego a Acción Juvenil, y resulta que en esos tiempos empezábamos a empujar el tema de las mujeres. Se hablaba en aquel tiempo de equidad, todavía no de paridad, y lo que me ha tocado vivir, como bien dices, Acción Nacional estaba ganando el Senado, pero llegar a un momento en el que
el oficialismo que hoy ocupa Morena con sus aliados, se dan incluso el lujo en algunos estados de pensar que al dividirse se pueden quedar con los 3 escaños. Sí es cierto, en San Luis Potosí por primera vez la primera mayoría la obtiene en este caso el verde ecologista, pero ellos pensaban que la primera minoría también se la podía llevar Morena, ¿no? Entonces nos toca un tiempo muy complejo. No es grato decir perdimos la primera mayoría, pero sí es de orgullo decir que pese a los pronósticos, pese a que esperaban que perdiéramos incluso la primera minoría, lo logramos. Llegamos. Esa transición ha sido muy difícil porque pues tú ves a panistas que te dicen, oye, pero siempre nos ha ido bien en el Senado, y de pronto tener solo una representación, que también hay que decirlo, a mí me tocó ver una fórmula al Senado que no eran 2 panistas. Ahí sí, claro. Fuimos en una alianza con el PRD, donde llegó pues una militante que en ese tiempo era del PRD y que ahora es del Verde Ecologista. Sí, claro, y va a la alcaldía de Soledad. Exactamente. Entonces, también es analizar la historia y decir, oye, a ver, sí es cierto, ganamos, pero con alianzas, con coaliciones, y no todos eran panistas. La última fórmula panista pues fue la de Octavio Pedrosa y Sonia Mendoza, y que también pues ahora una de ellas no está con nosotros, ¿no? O sea, ahí la verdad es que revisas toda esa historia del Senado y dices, ganamos primera minoría, estamos aquí representando a Acción Nacional y no nos vamos a ir de Acción Nacional. Vamos a seguir protegiendo y defendiendo la casa, y lo que creo que tenemos que rescatar es que en San Luis Potosí hay un voto duro que no se ha movido. Si ustedes hacen un análisis desde la fórmula de Octavio a la fecha, hay un voto duro que no se ha movido. Entonces, ese voto duro hay que agradecerle a ese panista potosino, a esa panista potosina, hay que agradecerle que sigue firme y leal a Acción Nacional, pero entonces hay que encontrar las formas de ir por los demás, de ir por los otros que en algún momento vieron otras opciones como buenas, pero que la verdad es que lo que ha pasado aquí en esta máxima tribuna, con reformas constitucionales que nos han cambiado completamente el destino, que han pulverizado la República como la conocemos, y para un ejemplo únicamente el Poder Judicial. Y también se nos olvidó mencionar, no solo es senadora, también es la presidenta estatal del PAN. Y ahorita que surge la pregunta, que estamos en el Senado, es ¿cómo se siente llegar a un espacio tan importante como el Senado? Y pues no sé, te apantallas, cómo es ver figuras políticas, casi estás viendo a personas, a famosos, ¿no? Esta sensación del niño nuevo del salón. Ajá, totalmente. De que te imponen, o cómo es. Miren, les decía yo hace rato, ¿no? Yo también soy senadora. ¿Sí? Sí, hola, ¿qué tal? A ver, yo les decía hace rato que uno de mis sueños era ser diputada, o sea, que yo me veía, por eso estudié Derecho. Sin embargo, compartía, no se me ha hecho ser diputada. Yo en San Luis Potosí fui regidora de la capital, en la administración de Javier Nava. Fue una regidora 18-21, fue una regidora muy combativa. Después de ahí busqué ser diputada local por la vía plurinominal, en la segunda posición. Por voto sí llegamos. Yo fui 5 minutos diputada. En la sesión del Consejo Estatal Electoral me nombran, pero después se nos cae esa posición. Y entonces busco la presidencia estatal del partido por primera vez y logro ser la primera mujer electa por el voto de la militancia como presidenta del partido. Y de ahí surge esta posibilidad de que el Senado de la República en San Luis Potosí, en la primera fórmula vaya mujer y del PAN. Y entonces, pues yo le agradezco a mi partido, que una de las mujeres que vio fue a su servidora, y me dicen, oye, ¿quieres ser la candidata al Senado? En un escenario muy complejo. Y yo dije, va, acepto. Cuando me dicen, oye, se separaron, está muy difícil llegar, ¿quieres seguir siendo candidata? Por supuesto, soy una mujer de retos y una mujer de palabra, y debo confesar que nadie me esperaba, ni mis propios compañeros de bancada esperaban que en San Luis Potosí lográramos la primera minoría. Cuando lo logramos y llegamos acá, la sensación de efectivamente, a ver, primero esa de voy a estar frente a compañeros que ya han tenido la experiencia, que traen una carrera política consolidada, pero también frente a monstruos del oficialismo que hay que debatir, ¿no? Porque no vienes aquí solamente a hacer un número más. Sí. Ojo, somos 128 senadores, 128 personas de todo el país. No aspiras a hacer un número nada más.
O sea, vienes de verdad a mostrarte. Aprender también. Y claro, digo, está mal que uno lo diga porque la Constitución nos lo prohíbe a los servidores públicos, no hay una curva de aprendizaje. Sin embargo, como seres humanos estamos en constante crecimiento y en constante aprendizaje. Pero llegas y ves, a ver, a mí en campaña, mi motivación, se los decía ahorita en el elevador, mi mayor motivación en campaña, siempre que daban las 4 o 5 de la mañana que me tenía que levantar todos los días, era: vas a estar al lado de un Ricardo Anaya Cortés. La verdad es que yo lo admiro en su retórica, para mí es un referente porque a mí me encanta mucho la oratoria, y vas a poder aprender de él, vas a conocer a una Lili Téllez. ¿Y por qué decía ellos? Pues porque ellos ya iban en la lista plurinominal. Sí, claro. Y eran como los más seguros, ¿no? Pues yo decía, de menos vas a estar ahí, ¿no? Vas a trabajar muy de cerca, por ejemplo, de jefes nacionales en ese tiempo, pues el propio Alito, Marco Cortés, ¿no? Que decía yo, van a estar ahí y van a ser buenos tribunos. Un Colosio, que la chaviza, perdónenme, la chaviza no me dejará mentir. Ven un Luis Donaldo Colosio y dicen, yo quiero conocerlo. Pues yo también decía, bueno, lo voy a escuchar, o sea, conocerlos es una parte muy diferente a, pues, estar allá en San Luis Potosí y verlos de lejos, ¿no? Entonces, eso me motivaba a hacer campaña, y ahora que estoy acá, debo confesar, mi primera sesión quería actuar cual fan, ¿no? ¿Sí? O sea, yo sí quería correr, sí, exacto, yo sí quería correr así de la selfie, pero esa sensación de, calma, Vero, tú también eres senadora, o sea, tranquila, ¿no? He tenido que calmar los ánimos, pero he aprendido tanto que les agradezco mucho a mis compañeros, no solo de mi bancada, sino de otras fuerzas políticas, que me han reconocido y que me han dicho, Vero, qué grata sorpresa que hayas llegado al Senado, porque mi partido me dio la oportunidad de estar en una de las comisiones más importantes como integrante, en la de puntos constitucionales, y hace un año cuando llegamos, debatimos la reforma al Poder Judicial, y ahí tuve la gran oportunidad de demostrar que no llegamos solo a ocupar un espacio, llegamos a debatir con argumentos, con fundamento, y llegamos con la fuerza de ser una mujer panista, potosina, que tiene muchas ganas de defender a México. Como dirigente del PAN, pero me surgió una pregunta. ¿Qué crees que necesita hoy en día el Partido de Acción Nacional para contender de manera seria en una gobernatura o para las diputaciones locales federales que se vienen en el 27? En términos generales, Acción Nacional necesita renovarse. Lo plantea nuestro Comité Ejecutivo Nacional, vamos a hacer un relanzamiento de nuestra marca. Ocupamos que la ciudadanía vea que, si bien es cierto, los que somos panistas ya de algunos años, yo tengo 16 años de militancia y hay quienes tienen 30, 40, 50 años de militancia, si bien es cierto, no nos queremos ir porque queremos seguir empujando la marca, también necesitamos de nuevos rostros, necesitamos de la juventud, necesitamos de mujeres. En San Luis Potosí, por ejemplo, ocupamos más mujeres que levanten las manos, pero para ello nosotros como partido político debemos de prepararlas, de capacitarlas, de empujarlas, de empoderarlas para que puedan ocupar esos espacios. Rumbo a la gubernatura, yo estoy convencida que San Luis Potosí merece un gobierno humanista. Y puede que no tengamos hoy en las filas de Acción Nacional el liderazgo que pueda competir en el escenario tan complejo que tiene San Luis Potosí. Por eso es que vamos a ir afuera, vamos a ir a la ciudadanía, vamos a ir a buscar a esos liderazgos que hoy ocupan espacios muy importantes y que no necesariamente están afiliados al PAN, pero que pueden representar muy bien las siglas de Acción Nacional. Yo tengo un compromiso como presidenta en San Luis Potosí Estado, en los 59 municipios, en los 15 espacios de diputaciones locales y en los 7 federales, de buscar hombres y mujeres que, aunque no sean militantes panistas, sí comulguen con nuestros principios y puedan representar dignamente un proyecto que en el 2027 nos dé un gobierno estatal humanista. Y a ver, como alguien que está aquí en la Ciudad de México, que tú al momento que llegas, así vienes de provincia y ves todo el funcionamiento, pues te llevas muchas ideas para trabajar a la capital, ves también muy de cerca cómo se trabaja con los gobiernos de aquí de la Ciudad de México. La pregunta siempre que estamos obligada es, si Vero llega a ocupar algún cargo en el Ejecutivo, ¿qué cree que se puede implementar en San Luis? ¿Qué cosas le hacen falta aquí, como desde la visión que alguien tiene desde la Ciudad de México hacia San Luis Potosí? Pues mira,
Estando en este escaño me ha dado la oportunidad de platicar no solo con los homólogos, sino también con gobernadoras y gobernadores, particularmente de mi partido, de Acción Nacional, donde he podido recoger como ciertas cosas que creo que en San Luis Potosí vendrían bien. Hay un tema en San Luis Potosí que pocos le han querido apostar. Recientemente nuestro alcalde actual ha generado esfuerzos, pero creo que hay que todavía invertirle más al tema del agua, la infraestructura hidráulica, es decir, la que va enterrada, la que no se ve, pero que cuando llueve, que cuando se inundan nuestras calles, hay mucha población que agradecería no solo que ya no se inunden las calles, sino también que podamos utilizar esa agua y no dejarla ir. Los conectores pluviales que le hacen falta en ciertas partes de la ciudad, creo que es un proyecto al que yo le apostaría, que aunque no es muy visible, creo que le beneficiaría mucho a las familias potosinas. Y en el caso de la gubernatura, si yo tuviera la posibilidad de ser gobernadora al día de hoy, porque por supuesto, eso, falta mucho, quién sabe, todo. ¿no? Pero al día de hoy me parece que hay dos temas en los que yo creo que sin duda me encantaría poner especial atención. Uno que es muy complejo, pero que por supuesto tendría que tocar entrarle, y vi que lo hizo una Maru Campos y veo que lo está haciendo una Tere Jiménez, es el tema de seguridad. O sea, sí tenemos que blindar a nuestro estado. Somos pasada, o sea, San Luis Potosí, antes solamente transitaban por ahí, hoy se quedan en nuestro estado y tendremos que trabajar un tema de seguridad. Y el otro es el de salud. A ver, el gobierno federal tiene abandonados el sistema de salud en todos los estados. Entonces, como gobierno estatal, tú tienes que tratar de garantizar que tu población tenga por lo menos el abastecimiento de medicinas. Entonces, esos dos temas creo que al día de hoy son fundamentales para los potosinos. Okay. Y también cómo se ve la perspectiva, tú llegas y dices, no, pues es que yo soy de San Luis Potosí. ¿Cómo es la opinión o qué son los primeros comentarios que vienen de los demás senadores o de las demás personas sobre el estado, puede ser bueno o malo, cuando se menciona San Luis Potosí en la Ciudad de México? Les causa un poquito de revuelo, ¿no? Que seamos mujer potosina combativa, ¿no? Y entonces dicen, oye, San Luis Potosí es pionero en muchas cosas en la historia. Nuestro estado ha ocupado un espacio importante porque, pues, no solamente con lo del Plan de San Luis, sino también con la lucha de la democracia. O sea, somos pioneros de muchos temas. Estamos ahorita en la mira de todos porque saben que San Luis Potosí es un estado en el que, a pesar de que lo gobierna un aliado del oficialismo, sigue siendo un estado conservador y sigue siendo un estado pro-panista. Entonces, entre los compañeros sí llama mucho la atención qué va a pasar con San Luis Potosí en el 27, porque ven esta dualidad entre un control absoluto al día de hoy, pero esta posibilidad de que podamos hacer un cambio y tener un gobierno humanista. Entonces, sí llamamos la atención. Sí está en pláticas acá, sí nos ven. A ver, el tema del nepotismo, pues San Luis Potosí, un sí, claro, ingrediente especial para que brincara del 27 al 30. Entonces no somos, no nos tienen como aislados, no es como de, ¿qué? ¿Cuál estado? No, es San Luis Potosí hoy sí marca pauta, no solo con la historia que tenemos, sino con lo que podemos generar al día de hoy como posibles cambios para nuestro estado, y que eso contagia al Bajío. Y ahora, hablando particularmente de mi partido, San Luis Potosí puede ser como ese brote de esperanza para cambiar el país. Y bueno, qué mejor así, ahorita que mencionamos la palabra Bajío, aquí siempre se ha conocido esa zona como una zona muy panista, incluso viene desde la Guerra Cristera, ¿no? Así es. ¿Cuál es esa diferencia o cuál es esa similitud que tiene San Luis Potosí, y más que se llega a ver desde la capital? Supongamos la diferencia entre San Luis Potosí a un estado como Aguascalientes, como Querétaro, como Guanajuato, que tiene León, que son ciudades más o menos del mismo tamaño poblacional, pero con diferencias. ¿Cómo puede San Luis diferenciarse, captar, no sé, esa inversión aquí desde el Senado, pues que se hable más, ¿no? Porque claro, a pesar de que sí se está creciendo la capital, pues hay ciudades tipo Querétaro que era más pequeña que San Luis y nos está dando la vuelta, Aguascalientes se está emparejando. ¿Cuál puede ser ese principal diferenciador o lo que necesita San Luis
para sobresalir. Bueno, Aguascalientes tiene la mitad de la población que tenemos en San Luis Potosí. O sea, imagínate, yo también reconozco mucho que los gobiernos que están ahorita en Aguascalientes, en Guanajuato, en Querétaro, son gobiernos panistas y pues sí, nos han estado ganando ciertas inversiones. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, a ver, en San Luis Potosí sí tenemos que retener la inversión, tenemos que garantizar no solamente en incentivos fiscales, sino en seguridad para que las empresas se instalen y que además haya un compromiso de que los empleos se den a las y los potosinos. Tenemos que invertirle en educación porque hay que preparar los perfiles que esas empresas que se instalen puedan contratar. Es decir, no es únicamente la parte, lo digo con mucho respeto, la parte obrera, no. Los puestos de alto nivel en estas empresas deben ser ocupados por mujeres y hombres potosinos que hayan sido preparados y capacitados en las escuelas públicas y privadas con la mejor educación posible. Pero para ello hay que invertirle. Había un programa que llevaban a cabo algunas empresas con escuelas privadas donde becaban a ciertos alumnos para que pudieran hacer residencias o pudieran hacer ciertas estadías en sus plantas y que posteriormente pudieran incorporarse a la plantilla laboral. Bueno, ese tipo de programas hay que implementarlos también en las escuelas públicas. Necesitamos que todo el talento potosino se reconozca ahí mismo, en nuestro estado. Pero hay que invertirle a las dos partes, una en tema de seguridad y otra en tema de educación. Desde el Senado de la República tenemos que empujar iniciativas, propuestas que nos permitan garantizar esas dos partes, en la que aunque no nos toca ver la parte presupuestal, porque esa es de la Cámara de Diputados, sí podamos garantizar que los rubros y los porcentajes destinados a estas dos áreas no se muevan con cada sexenio. A mí una duda que me surge, ¿cómo tú crees que se podría hacer para que esta transferencia de capital cultural o capital tecnológico pase a las personas de San Luis Potosí? O sea, ¿cómo le podemos hacer para captar toda esta tecnología que está trayendo las empresas extranjeras y que nuestras personas potosinas, nuestros estudiantes, logren tener acceso a ese conocimiento? Calidad educativa, capacitación en la docencia, actualización de las plantillas docentes. Tenemos que ser competitivos, desde quienes nos están impartiendo este conocimiento hasta quienes lo están absorbiendo. Estos programas de los que yo te hablaba, necesitamos que cada generación tenga garantizados ciertos espacios para quienes resulten ser los más competitivos. Hay que incentivar a nuestra juventud para que aspiren a ser los mejores, no solo en sus escuelas, sino ya una vez en el ámbito laboral. Pero sí creo, por eso hago mucho hincapié, la educación nos va a sacar y nos va a permitir que crezcamos como país, como ciudad y como estado. Pero si en educación no invertimos, desde la docencia y el alumnado, pues vamos a seguir recibiendo ese talento extranjero y esperando a que otros vengan a decirnos cómo hacer las cosas. Tenemos que inyectarle más en el tema educativo. Y bueno, ahorita que estábamos hablando de lo local, no me sabía esa historia que en el 21 habías intentado ser diputada local por lista, pero no entraste. Digo, yo sí tenía conocimiento de que había sido regidora del 2018 al 2021. ¿Cómo llega a ser esa transición? O sea, del comité de Cerritos, ¿no? Fui delegada del municipio de Cerritos. A ver, yo desde que llego a Acción Nacional llego con la mano levantada. Soy muy inquieta, les decía, pues soy la oveja azul de mi familia, entonces yo para todo quiero, ¿no? Incluso en las escuelas mis maestros me recuerdan como el ajonjolí de todos los moles, o sea, la niña que quería estar en todo participando. Pues igual en Acción Nacional. O sea, yo desde que llegué, a mí me dieron la oportunidad de participar como maestra de ceremonias de todos los eventos del partido. Luego hay gente que dice, ay, ser maestro de ceremonias, a mí me encantaba porque era mi forma de darme a conocer. Yo debo decirles, yo llegué al PAN sin un apellido de abolengo, sin un padrino político, sí, claro. Llegué solita con mis aspiraciones, ¿no? Y nada más, pero con muchas ganas. Entonces, fui secretaria municipal de Promoción Política de la Mujer, fui delegada de Cerritos, que es el símil a un presidente de comité directivo municipal. Luego fui secretaria de Formación y Capacitación en mi comité directivo estatal. Cuando me enlistan
para la pluri local, que era la segunda posición, porque en la primera posición iba el entonces presidente del partido. La verdad es que pues era una oportunidad que venía después de haber sido regidora, y debo confesar que pues sí, era para mí como casi algo seguro. Sin embargo, la sobrerepresentación que se dio en ese tiempo, y que hablábamos de la famosa afiliación efectiva, porque el PAN sigló a Bernarda Reyes, que militaba en el PRI, pero que no la contabilizan en el PAN, me permitía a mí incluso impugnar esa resolución donde me habían bajado. Sin embargo, si yo me iba a la última instancia, pues yo iba a competir el espacio con mi propio partido. Y en ese tiempo lo que yo pensé fue, soy muy joven, creo que puedo dejar pasar. Y así fue, yo ya no impugné en la última instancia, me quedé fuera. Sin embargo, a los 15 días tomé la decisión de voy por la dirigencia estatal del partido. De plano. ¿Así? Me recuperé pronto, fue de, ok, está bien, no se logró la diputación, pero ¿qué más hay para mí? Y entonces, debo agradecer porque fue trabajo de equipo, no fue una cosa que yo lograra sola. No podemos llegar solos, se requiere de mucho esfuerzo y trabajo en equipo. Y llego a mi primera dirigencia. Yo le agradezco mucho a los panistas que votaron por una servidora. Tuvimos un margen de diferencia de votos que permitió que no me impugnaran esa primera presidencia. Que no hubiera duda. No hubo duda. Llegamos, y luego para esta segunda dirigencia, porque soy reelecta, ahora por el voto del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, yo había pensado como igual y no reelegirme, porque quería justamente dedicarme de lleno al Senado de la República, pero las condiciones del Estado le viene bien a Acción Nacional en San Luis Potosí que la presidenta del partido además sea senadora de la República. Así lo platicamos con mucha madurez. Le agradezco a todo el equipo que me apoyó y que dijo, vamos contigo, y lo logramos nuevamente. En esa reelección nos impugnaron, pero luego en la reposición del proceso volvimos a ganar por más votos y por más apoyo. O sea, fue con mucha contundencia. Entonces yo estoy muy agradecida con el panismo potosino porque me han apoyado, porque me han respaldado. Creo que ha sido una gran oportunidad de defender a nuestro partido en San Luis Potosí, y lo voy a seguir haciendo con mucho orgullo y con un honor, de verdad, de ser la primera mujer presidenta electa por el voto de militancia, reelecta por el voto del Consejo y votada 3 veces para ser presidenta estatal del Partido de Acción Nacional. 3 veces, órale. A mí fíjate que una duda que me surge, Vero, es, has mencionado mucho la palabra conservador. Hoy, en el 2025, ¿cómo definirías que esa palabra es interpretada, o cómo defines a una persona que se considera conservadora? Me parece que es la persona que no solo conoce, sino que practica sus valores. Te decía yo, mi familia es una familia de muchos valores en cuanto a la unidad, al respeto, a la tolerancia, al trabajo, a la responsabilidad, al amor. Creo que somos las personas que reconocemos que tenemos un temor a Dios. Es decir, nosotros sabemos que nuestro actuar tiene consecuencias, y por eso es que cada vez que tomamos decisiones, en el caso de la política, pensamos en que debemos, primero, evitar el dolor evitable, y segundo, el que las decisiones dañen a los menos posibles. Porque aunque una decisión política no necesariamente puede no dañar, debes buscar que sea lo menos posible. Entonces creo que una persona conservadora es esa persona que sabe que primero, pues Dios nos dio la posibilidad de estar acá, pero que gracias a esos valores podemos convivir en sociedad, buscar el bien común, trabajar para ello y lograrlo juntos. Así lo definiría yo. Ok. Y en el enfoque de lo del panismo potosino y el panismo en general nacional, ¿qué mensaje se le puede dar, y qué mejor viniendo de la presidenta estatal del partido, a un joven, supongamos que joven panista, qué mensaje se le puede dar cuando ve que a lo mejor las posiciones que están siendo electas o las que son ganadoras del partido, pues son personas de a lo mejor 35 en adelante, decir, híjole, me tengo que esperar, yo tengo 22 años, casi 23, híjole, me tengo que esperar 12 años, ¿qué es el panorama que se espera del panismo en San Luis Potosí ahorita con la presidenta? Errores que se aprendieron y todo eso, si nos puedas comentar poquito. A ver, lo primero que le quiero compartir a las y los jóvenes potosinos es,
En Acción Nacional defendemos la dignidad de la persona y como jóvenes es lo primero que tienen que exigir ustedes. Respeto a su persona, que tengan un trato digno. ¿En qué sentido? La política, tristemente, ha llevado a los jóvenes a participar como porristas o como simples repartidores de volantes. Ese ya no es su tiempo. Hoy, afortunadamente, con las acciones afirmativas, la ley los protege y la ley los empuja a que ocupen espacios. A ustedes, distinto a mi generación, ya les toca el que a partir de sus 18 años, ustedes pueden levantar la mano para ocupar espacios importantes. Por supuesto, yo les pediría que ese compromiso que tenemos como jóvenes se refleje en su formación, en su preparación, en su capacitación. ¿Por qué? Porque también le debemos de tener respeto al espacio público. No podemos llegar a improvisar ni a una curul, ni a un escaño, ni mucho menos a un ejecutivo. Necesitamos saber para qué queremos ser servidores públicos y qué se hace en ese espacio. Porque luego nos ha tocado ver que hay que ocupar los espacios de jóvenes, de mujeres, pues con quien sea. No, los dos espacios merecen respeto, pero eso empieza desde que nosotros nos respetamos a nosotros mismos y nos preparamos para ello. Entonces, jóvenes, ahí están los espacios, ahí están las oportunidades. En Acción Nacional tienen las puertas abiertas. En Acción Nacional queremos ver más jóvenes encabezando las causas, queremos verlos en los espacios públicos. Yo no quiero que se esperen a que tengan 40 años como yo y estén en un espacio como este. Yo quiero que desde sus 18 años estén empujando para que lo logren. Tenemos una escuela muy padre en Acción Nacional que se llama Acción Juvenil y es nuestra escuela de semilleros. Es decir, ahí es donde empezamos a sembrar ese ánimo y esa vocación de servicio para que podamos contribuir con nuestro país y con nuestra ciudad. Entonces yo los invito a que se enfilen, a que se enlisten, a que lleguen a Acción Juvenil y digan, aquí estoy, quiero participar y quiero levantar la mano. Y por supuesto, así como yo les conté mi historia que llegué sin un padrino, sin un apellido de abolengo, así como yo, todas y todos ustedes pueden llegar, no solo levantar la mano, sino hacerse visibles, mostrarse y ganarse esos espacios. Yo decía hace poco en un espacio con jóvenes, ahí en el partido, les decía, chavos, lleguen y arrebátenos los lugares. Había personas de mi generación y me decían, oye, Vero, pues los chavos bien padre, pero nosotros, pónganse las pilas todas y todos, porque estos espacios ya están dados, la ley los protege, solo asúmanlos con responsabilidad. ¿Algún consejo para un joven que quiere iniciar en la política? Claro que sí. A ver, la capacitación no necesariamente es solo la de las instituciones académicas. La capacitación también va de la mano de la experiencia. Acérquense, participen, lleguen, alcen la voz, porque en la medida en la que ustedes procuren estar vigentes, van a ir absorbiendo de las personas con las que comparten, con las que conviven y van a poder crecer como seres humanos y como políticos. Mucho del ejercicio político se da en el día a día, en el trato. Uno va adquiriendo esas cualidades que de pronto admiras en otros y que luego rechazas de algunos, pero eso te permite ir creciendo. Entonces, sí la parte académica, pero también las experiencias. Entonces, súmense a grupos juveniles, afíliense a algún partido político, generen agrupaciones, asociaciones políticas en las que les permitan estar debatiendo los temas públicos. Mucha preparación y mucha capacitación de su parte. Todos los días se aprende algo nuevo. Nunca dejamos de estudiar. Aún a mis 40 años me gusta seguir aprendiendo. No, también falta mucho. No. Los jóvenes con mayor razón. Absorban. Ustedes tienen hoy un tiempo de tecnología que les permite tener a la mano muchas cosas, claro, pero no dejen de lado la convivencia, el acercamiento con las demás personas para que puedan ir puliendo esa formación del ser politicón en el que creo que de verdad deben de participar hombres y mujeres jóvenes. Sí. Para mi siguiente pregunta, que era si Vero no se hubiera dedicado a la política, al derecho, ¿qué le hubiera gustado o qué estuviera haciendo ahorita Vero Rodríguez? Sin duda habría estado comunicando. Era como la relación que yo encontraba entre ciencias de la comunicación y derecho, porque yo decía, a ver, todas y todos merecemos saber lo que está pasando. Ahorita en la política
pareciera que es de un círculo selecto, ¿no? Y le llaman el círculo rojo. No, toda la ciudadanía merece estar informada. Por eso es importante que participemos y que desde acá adentro les estemos diciendo qué es lo que pasa. Estaré hablando de los temas públicos, seguramente en un espacio informativo o ahora desde las redes sociales, como ustedes, haciendo podcast o haciendo entrevistas y generar esa conciencia de qué estamos haciendo. O sea, yo tomé la decisión de afiliarme a un partido y de hacer una carrera política. Pero hay mucha ciudadanía que dice, yo no quiero eso, pero sí quiero participar. Entonces, es decirles, señores, siempre hay un día en especial, en el que las y los ciudadanos podemos hacer valer nuestra voz. Y es el día de las elecciones. Ese día, con todo el análisis que ustedes puedan hacer, con la información que tienen a la mano, ese día ustedes pueden tomar una decisión. No lo echen en saco roto. El voto sigue siendo la única arma con la que ustedes pueden cambiar el rumbo de un país. Ahorita diciendo, no, pues es una persona joven, 40 años. Pero a ver, vemos el recorrido. Regidora, presidente estatal del PAN, senadora. ¿Alguna meta que tenga Vero Rodríguez al futuro, no políticamente? Algo que personalmente te haga falta vivir, que digas, no sé, conocer algún lugar, me faltan unas clases de esto, algo personalmente que tengas como meta futuro. Sí, yo tengo mi lista de cosas que debo hacer antes de morir y por supuesto tengo mis metas políticas. En la lista de acá, ahí vamos, palomeando, vamos bien, pero sí, me falta aprender a andar a caballo, que es una de las cosas que me gustaría hacer. Me gustaría por lo menos una vez en mi vida bucear. Esa sí es compleja porque le tengo cierto respeto al mar, pero... vamos calándonos a la media luna. Si te animarías, creo que sí podría hacerlo. Vamos metiendo primero los pies, poco a poco. No, bueno, a ver, me gusta mucho snorkelear, meterme al mar y esas cosas, pero ya descender todavía no lo he hecho y creo que es algo que está ahí pendiente, que sí me gustaría, por supuesto, hacer. Pues es que ya me aventé de paracaídas, ya. ¡Órale! Cuéntanos las que ya cumpliste. Soy miren, les debo confesar, hace algunos años yo decía que le tenía miedo a las alturas. Ajá. Y últimamente me he aventado a hacer algunas cosas que como que ya estoy metiendo en duda eso de que le tengo miedo a las alturas. Miren, hace poco me sometí a una cirugía en la que había que analizar algo de mi cuerpo para saber si era benigno o maligno. Gracias a Dios fue benigno. Pero esos 8 días en los que analizaban eso que me extrajeron, fueron 8 días en los que pensé, a mí me gusta vivir, amo vivir. No me voy a quedar con ganas de nada. Quiero disfrutar la vida y que no me cuenten nada. Y entonces, a partir de ese día, voy a hacer todo lo que me permita Dios y no le tengo miedo a nada. Sí hay varias cosas de la lista que faltan por hacer. Y en mi meta política, yo estoy convencida que las mujeres podemos ocupar espacios importantes. Yo quiero ver a mujeres en los ejecutivos y me quiero ver en uno de ellos. Para los que no sepan, en el Senado tienes que hacer campaña en todo el estado. Recorriste los 59 municipios. Gracias. ¿Algún municipio que te falta? Y también, ¿cuál es tu municipio favorito? ¿El que más te gustaría regresar? A ver, yo pisé los 59 municipios en mi campaña al Senado de la República. Por supuesto, repetí unos más que otros, porque, como saben, pues finalmente pues el número de votos se concentra en la zona conurbada, en la zona metropolitana, y entonces, por supuesto, que visité más unos que otros, pero sí pisé los 59 municipios. Estoy de verdad impresionada, tenemos un estado maravilloso, un estado donde las 4 regiones merecen todo mi respeto y mi cariño. Bien puedes estar en el altiplano, la verdad, una vista espectacular, donde pues todo es árido, por así decirlo, pero luego te vas a la Huasteca y agradeces esa vegetación donde dices, pues es vida, ¿no? Pero no dejas de reconocer que en la zona centro pues tenemos toda esta infraestructura colonial que la verdad es preciosa. Yo admiro mi estado, sí quiero regresar a muchos municipios porque creo que nos falta resaltar esa belleza que tenemos. Fíjate que me sorprendí mucho municipios, por ejemplo, como Alaquines, que uno bonito, dice, ay, no, o sea, pero llegas, qué precioso. Podría ser pueblo municipio. mágico, está muy chiquito. Sí, claro, o sea, muy bonito, sí. la verdad es que está arriba de Cárdenas, abajo de Ciudad del Maíz. Así es zona media, que la verdad dices, o sea, digo, a mí yo me sorprendí en campaña, ¿no? Por ejemplo, también Santa Catarina, que tiene por ahí una franja indígena en la que dices, wow, o sea, todo esto desconocemos de nuestro estado.
Yo que soy amante del agua, la verdad, me gusta el agua, aunque la respeto El mucho. color azul. Y del color azul, encuentran aguas azules en el Naranjo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces está padrísimo porque es como un paraíso. Luego también me sorprendí con Ciudad del Maíz, que Ciudad del Maíz también tiene, o sea, en el mismo municipio encuentras diferencia de climas, porque no es lo mismo estar en la cabecera que ir, por ejemplo, hay una colonia que es la colonia italiana, donde a cierta hora pues la temperatura desciende, traes un frillazo, pero también está muy bonito ahí. O sea, la verdad es que sí tuve oportunidad de conocer muchos municipios. Mi favorito, pues a ver, híjole, es difícil, pero debo decir que es donde vivo, la capital potosina, yo ahí vivo, ¿no? Pero sí creo que tenemos en las 4 regiones municipios especiales que resaltan la belleza de nuestro estado. Y creo que deberíamos darnos la oportunidad, todas y todos los potosinos, antes de andar buscando destinos en otros estados, de recorrer nuestro propio estado y de presumirlo abiertamente. Tenemos pocos pueblos mágicos, 6 pueblos mágicos nada más, y como bien dices, creo que hay más municipios que pudieran ocupar ese reconocimiento como pueblo mágico. ¿Tu platillo potosino favorito cuál sería? Ay, Dios, híjole, Que no sean las duquesas. Pues fíjate que las enchiladas en todas sus presentaciones. He probado las enchiladas huastecas, he probado las enchiladas de zona media, que son diferentes, muy parecido como a los taquitos rojos, y las enchiladas, pues que uno dice que son potosinas, pero pues son de Soledad de Graciano Sánchez, ¿no? Entonces, todas las enchiladas me fascinan, me encantan. O sea, yo soy de buen comer, soy de buen diente. Sí, sí. Yo creo que las enchiladas potosinas. Bueno, y hay una de la zona huasteca que me encanta, son los bocoles. Ah, sí. ¡Qué cosa! Pero esos así que me los pones al centro y es como... Sí, claro. Y ahorita diciendo que sabemos que ya dijo que es una persona con estómago, pero ir cerrando, ¿qué lugar le recomendarías a los potosinos que vengan aquí a la Ciudad de México para comer y viceversa? ¿Qué lugar le recomendarías a tus compañeros senadores o cuál es tu lugar favorito para comer en San Luis Potosí? Un restaurante, lo que sea. Mira, aquí la verdad es que hay lugares padrísimos. Nosotros les cobramos la publicidad. Tú menciona quien tú quieras. Aquí hay lugares padrísimos, pueden conocer, dependiendo los gustos, hay para todos. La verdad es que la Ciudad de México tiene mucha oferta para todas y todos. Pero yo debo confesar que hay una cosa que no puedo dejar de comer aquí, que son los tacos de suadero. Sí. Soy fan de los tacos de suadero. Es curioso, te encuentras con varios lugares en donde puedes consumir tacos muy ricos, pero yo en particular, hay un puestito que se pone allá por la Colonia del Valle, de 24 horas, de verdad. O sea, es impresionante que rolan el personal, pero el puestito está abierto las 24 horas. Y esos tacos de suadero en particular, voy a subir un día una historia y les voy a decir cuáles, y les voy a mandar la ubicación exacta. Riquísimos. Chulada. Riquísimos, tienen que probarlos. En San Luis Potosí hay varios lugares en la capital donde sirven las diferentes enchiladas. Pero por supuesto, pues yo les diría, bueno, vayan a comer a lugares huastecos donde te pueden servir los bocoles, las enchiladas, la cecina en la capital. Pero preferiría que lo hicieran mejor en la zona de origen, ¿no? Váyanse a la Huasteca. Entonces en la capital me voy a concentrar, a ver si sigo con mi línea de los tacos. Pues bueno, he de decir que soy fan de los tacos de la esquinita. Y hay unos tacos que muy poca gente conoce, que están muy cerca de la casa de mi mamá, que son los tacos de Don Carlos. Están deliciosos. Y cuando Don Carlos, le estoy haciendo publicidad, ¿verdad? ¿Por dónde? No, nunca Sí. lo escucho. Jacarandas, Ya. donde está la técnica 65. En esa calle, esos tacos, la verdad es que me encuentro luego con gente que viene de otras colonias y luego hasta me he encontrado con amigos que yo ni sabía que iban ahí, que me dicen, o sea, desde chiquito vengo a comer aquí porque Don Carlos tiene muchos años, empezó con su puestito afuera de la carnicería y ya ahora ya está en su local instalado, tiene muchos años y... Joya escondida. Sí, Ok. vaya. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Esperamos después tener una segunda parte ya en San Luis Potosí, Con mucho gusto. con más tiempo, más facilidad. Aquí tuvimos la casualidad que coincidimos en la Ciudad de México, teníamos otro evento. Y Vero dijo, no, pues yo también ¿De una estoy aquí, vez? vamos a hacer el espacio. Y más que nada, agradecerte. Al contrario. Agradecerte el La tiempo. atención y pues con tu discurso. nos Raúl, demasiado. Lalo, yo encantada de recibirlos siempre que quieran, esta es su casa.
Y en San Luis Potosí tenemos la Casa de los Panistas, el Comité Directivo Estatal, donde también despacho como presidenta. Entonces, cuando gusten, también allá nos vemos. A todas y todos, me dio mucho gusto compartirles parte de mí. Ojalá que no los haya aburrido. Y si alguien tuviera alguna pregunta en un futuro podcast, con mucho gusto resuelvo las dudas. Bien. La carpeta para que le hagan preguntas directas Con mucho gusto. a la senadora. Y ya saben, ella es Vero Rodríguez. Hasta la próxima.